¿Qué tal? Pues bienvenido a su programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y estamos en el estudio del libro de Hechos. Ya vamos en el capítulo 26. Ya solamente nos quedan 27 y 28 para acabar el libro de Hechos. Entonces, los invitamos a que sigan viendo los demás capítulos que tenemos ahí guardados en nuestro canal de YouTube. Ok, pues bueno, vamos a empezar con el capítulo 26. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 26. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de que podamos estar nosotros aquí, Señor, para conocerte un poco más, conocer un poco más tu palabra, conocer un poco más de ti, conocer un poco más de la vida de grandes hombres de fe con el único objetivo, Señor, de poderte glorificar con nuestras vidas, entendiendo tu voluntad y lo que tú demandas a través, lo que tú demandas a través de tu palabra para que nosotros podamos llegar un día al cielo y que verte cara a cara y tú nos digas, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Espíritu Santo, háblanos, revélanos esta palabra y enséñanos más de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno, aquí el capítulo 26 es una continuación del capítulo 25. ¿Qué quiere decir eso? Pablo sí, del capítulo 24 también. Es decir, desde el capítulo 22 es una continuación eh, donde Pablo, desde el capítulo 21, donde Pablo empieza su viaje a Jerusalén y luego en el capítulo 22 hace su defensa ante el pueblo en Jerusalén y luego Pablo después el tribuno ahí por ahí lo custodia. Acuérdense que quieren matar a Pablo. Después el tribuno pues se lo manda al gobernador de aquel entonces, que era el gobernador Félix. Y luego, en el capítulo 24, Pablo hace la defensa ante Félix. Y luego en el capítulo 25, Pablo apela a ir a César. Pero aquí, ya en el capítulo 25, ya habían pasado más o menos 2 años desde que Pablo fue arrestado hasta este momento. ¿Por qué? Porque en el capítulo 24, versículo 27 dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Pasaron 2 años, después recibió a Festo. Festo es el gobernador de esta provincia. Festo, como dice, pues ya tengo rato investigando aquí a Pablo y pues no me dice, no sé de qué acusarlo, o sea, no sé, más bien no sé de qué le mando a César, porque él apeló a César, pero no sé qué escribirle, porque según nosotros, la ley romana, pues no ha hecho nada malo, pero pues él mismo apeló a César, entonces lo tengo que mandar a César, pero pues no sé qué ponerle en las notas como de qué se acusa, ¿verdad? Entonces en eso, en el capítulo 25, eh, llega Agripa, el rey Agripa, y su esposa Berenice, que es donde vamos a empezar en el capítulo 26, cuando Pablo hace la defensa ante el rey Agripa. El capítulo pasado se me olvidó un poquito, ahondar un poquito en el capítulo, perdón, en esta parte de Agripa y Berenice. ¿Quién era Agripa? Agripa era descendiente de Herodes. Aquí cuando se refiere a Agripa es Agripa segundo, porque hubo una Agripa primero y este es Agripa segundo. Agripa segundo es descendiente de Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes el Grande? ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo nació y el rey Herodes mandó matar a todos los niños, menores de 2 años? Bueno, este rey Herodes el Grande fue el que lo mandó a matar y no se sabe si era su hijo, nieto o bisnieto, pero es Agripa, de hecho es Agripa segundo Herodes, ¿ok? Entonces él es descendiente del rey Herodes que mandó matar a los niños en Mateo capítulo 2, capítulo 2, ¿ok? Entonces, fíjense la gracia de nuestro Señor Jesucristo, fíjense cómo es tan bueno. Voy a comentar aquí rápido antes algo. Festo era el gobernador de esa provincia, ¿ok? Una provincia y Festo gobernaba esa provincia. Herodes, o perdón, Agripa segundo era el rey, es decir, era una persona que tenía jurisdicción en otras áreas, pero que también controlaba o ayudaba entre a los judíos con los romanos. Digamos lo que así fungía de puente entre judíos y romanos, ¿ok? Entonces era considerado.
el rey. Aunque muchos de ellos, la mayoría, no eran judíos. Por ejemplo, este Agripa no era judío, su esposa sí era judía, Berenice. Entonces, por eso él conoce un poquito de todo esto. Entonces, cuando le dicen a Pablo, le dice Festo, le dice, pues no tengo con qué mandar a Pablo para, pues, ¿qué le pongo al César? ¿Verdad? O sea, pues nada, Agripa, ayúdame, ven y vamos a checar a Pablo para ver qué le ponemos, de qué se le acusa, porque aún después de 2 años no sé de qué. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar el capítulo 26 y ahí es donde empezamos, ¿ok? Versículo 26, capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Fíjate que Pablo está haciendo su defensa y está diciendo que es por los judíos la acusación, que no tiene nada que ver con los romanos. Esto es bien importante porque Pablo está diciendo, la acusación que me están acusando no son los romanos, son judíos. Es decir, yo no he quebrantado nada, ninguna ley, ni nada de los romanos. Simplemente son los judíos, ¿ok? Entonces, pero fíjate cómo empieza Pablo. Me tengo por dichoso. Pablo, si te das cuenta, Pablo era una persona que conocía muy bien a su audiencia. Y aparte de conocer muy bien a su audiencia, le hablaba a la audiencia. Pablo conocía aquí que estaba el rey Agripa y Berenice, y por eso dice, pero ahorita vas a entender por qué, porque Pablo sabía que el rey Agripa tenía conocimiento de los judíos y de la ley judía, es decir, conocía las costumbres, conocía toda la parte de los judíos y conocía algunas profecías de los judíos. Entonces, por eso Pablo empieza, digámoslo, así, haciendo embonar, haciendo clic con el rey Agripa. Me tengo por dichoso, es decir, para mí es un privilegio que yo tenga que estar delante de ti defendiéndome porque te voy a hablar de cosas que tú ya conoces. Entonces, Pablo lo está diciendo de una manera que hace un puente. Eso es padre porque nosotros como predicadores tenemos que aprender a conocer nuestra audiencia. Nosotros como pastores y como maestros que exponemos tenemos que aprender a conocer nuestra audiencia y hacer esos puentes, conexiones para que la audiencia conecte con nosotros, ¿ok? No estoy hablando de una oratoria de convencimiento, sino estoy hablando de que el mismo Pablo estaba haciendo un puente para conectar con Agripa, para que Agripa le pusiera atención, no porque Pablo quería quedarse como mira el maestro que soy, sino más bien porque Pablo quería convertirlo al cristianismo. Versículo 3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Fíjate lo que le está diciendo. Tú conoces las costumbres y las cuestiones, o sea, todo lo de la ley, las profecías y todo ese tipo de cosas, las costumbres, las fiestas que hacemos y lo que tenemos, los ritos, etcétera, etcétera, que hay entre los judíos. Es decir, Pablo sabía y conocía que Agripa era una persona que estaba o que tenía conocimiento sobre todo esto. Y Pablo le dice, espero me oyes con paciencia. Pablo, eso que Pablo le está diciendo, espero me oyes con paciencia. Aquí en la Biblia vamos a ver cómo en unos versículos Pablo habla, pero en realidad esos versículos tomaron mucho tiempo, es decir, tomaron más minutos, tal vez más horas. ¿Sí me explico? Versículo 4. Pablo empieza a hablar de su vida anterior. Aquí hay algo que muchas veces las personas cuando van a un testimonio cometen un error. Las personas cuando van a un testimonio cometen el error de hablar de su vida pasada tanto, es decir, hablan 80-70% de su vida pasada y 20-30% de ahora cómo están en Cristo. Y ese es un error tan grande, porque en ningún momento en la Biblia nos dice que ese es nuestro testimonio, glorificar nuestra vida pasada. Al contrario, cuando tú vas a dar un testimonio, tienes que hablar un poco de tu vida pasada, pero cómo Cristo te ha cambiado y cómo Cristo es el centro de todo eso, ¿ok? Entonces, fíjate lo que empieza Pablo. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén,
la conocen todos los judíos. Es decir, Pablo era una persona muy conocida por todos los judíos. Primero, porque él estaba con los judíos. Segundo, estaba con el concilio. Y tercero, él fue el que le dieron, digámoslo, la orden para matar a los cristianos o perseguir a los cristianos. Versículo 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo está diciendo aquí dos cosas. Uno, está diciendo Pablo que antes era un hombre religioso y está diciendo que era un fariseo extremo, ¿ok? Y ahora, por la esperanza de la promesa, que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Qué significa este versículo 6? De que Pablo, acuérdense que desde que Pablo se convirtió hasta esto que está pasando, hasta este momento, más o menos pudieron haber pasado unos 30, 40 años, ¿ok? Entonces estamos hablando que Pablo ya tenía alrededor de 60 y tantos años, se cree más o menos, ¿ok? 60 y tantos, si no me equivoco, 70 por ahí, pero bueno. Ahorita no recuerdo el dato, pero bueno, esa es la idea, que Pablo ya era una persona grande de 67, 68, 70, 72 años, pero Pablo ya tenía muchos años en Cristo. Entonces, ya fíjate lo que dice Pablo en el versículo 6, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Pablo, acuérdate que le está bien hablando, no le está hablando a Festo, le está hablando a Agripa. Y si recordamos en los versículos anteriores, dijo, como tú ya conoces de nuestras tradiciones y de todo lo de los judíos, entonces permíteme hablarte con paciencia y escúchame con paciencia. Es decir, Pablo lo que está haciendo es anclar su punto a algo que es algo medular. Es decir, Pablo está hablando de la esperanza que Dios hizo a nuestros padres. Pablo está hablando de las promesas que están en el Viejo Testamento hechas al pueblo de Israel y que Pablo en su momento no las entendía porque él era fariseo y religioso, pero cuando Cristo vino a su vida, sus ojos fueron abiertos para él entender la palabra de Dios y entender que esas promesas se trataban de Cristo. ¿Estás entendiendo? Y ahora por la esperanza de la promesa que Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Es decir, me están llamando aquí a juicio delante de ustedes por creer en las promesas de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo, las promesas acerca del Mesías, ¿ok? Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, los judíos, que son mis hermanos, los de y también las otras 12 tribus, que Dios quiere, que estaba la esperanza puesto para que ellos alcanzaran y vinieran a la salvación. Bueno, yo soy acusado por esas promesas que ellos no entienden, esas promesas que todavía no se les han abierto los ojos. Pero si yo estoy trabajando día y noche para llevar esa palabra a ellos, para que la conozcan, y de eso se me juzga. Versículo 8, que se juzga entre vosotros cosas increíbles, que Dios resucita a los muertos. Ok, aquí está diciendo, hablando implícitamente de Jesucristo, que dice que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucita entre los muertos. Acuérdense porque es el alboroto. Si recordamos el capítulo 25, versículo 18, dice, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Aquí le está hablando Festo al rey Agripa, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. ¿Ok? Eso es la cuestión. Afirmar que Jesús está vivo. Y Pablo lo que está hablando ahí en el versículo 7 y en el versículo 8 le está diciendo lo mismo al rey Agripa. Nada más que se está metiendo un poquito desde más adentro para explicarle después acerca de Jesucristo. ¿Ok? Yo ciertamente había creído mi deber hacer hecho muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí ya le explica de Jesús de Nazaret. Bueno, le está hablando de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Poderes, aquí hay gente que me dice, ¿cómo que recibió poderes? Poderes así como Jesucristo o poderes como algo así. No,
lo que está hablando de poderes aquí son cartas firmadas que después en el libro de Hechos, cuando le dan esos poderes, dice que son cartas firmadas por parte de los principales fariseos y los sacerdotes, donde le dan el derecho y la autoridad de llevar preso a todos los que invoquen el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Está hablando de esos poderes de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, Pablo, a lo mejor, cuando decimos que Pablo era asesino, a lo mejor Pablo nunca mató a alguien físicamente él, pero Pablo era el que decidía, mátalo o no. ¿Ok? Que es prácticamente lo mismo, como dices, he dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata. ¿Ok? Bueno, quiero que entiendas aquí una cosa. Primero, en el versículo 9 está diciendo, yo ciertamente había creído hacer mi deber. Es decir, Pablo está hablando diciendo que en la vida pasada él estaba en ignorancia porque estaba cegado por la religión y estaba cegado por las cuestiones de su religión. Por eso hay muchas personas que son cristianos, católicos, perdón, o de otra religión, que están muy cegados y son extremistas porque no son revelada la palabra de Dios. Mucha gente dice, tal vez porque no conocen la palabra. Bueno, hoy en día la mayoría de los católicos no conoce la palabra de Dios, pero hay mucho católico que sí conoce la palabra de Dios y aún sigue cegado. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad no se han convertido a Cristo Jesús. Conocen la palabra entendimiento. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 9. Antes yo tenía la palabra de entendimiento, nada más aquí. Y pues como tenía el puro entendimiento, entonces me dijeron y yo entendí que todos los de que estaban con Jesús, pues eran los rivales o eran los contrarios o estaban haciendo algo en contra de nuestra ley. Entonces por eso salía a golpearlos, perseguirlos y matarlos. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Quiero que entiendas aquí, Pablo está diciendo, ¿sabe lo que es blasfemar? ¿Qué quiere decir eso? A negar el nombre de Jesús. Es decir, Pablo obligó a muchas personas a que negaran el nombre de Jesús y algunos lo negaron por lo que dice aquí. Y lo dice, y enfurecido, y cada vez me enfurecía sobremanera contra ellos. Ahora entiendes por qué las religiones se enfurecen contra Jesucristo, contra nosotros los cristianos. Esto que Pablo está expresando te está diciendo exactamente los musulmanes, los católicos y todas aquellas personas. Hoy en día están matando a muchos cristianos en África, en Angola y otras partes. A vez pasada salió una noticia que mataron a 100 cristianos, 20 cristianos, etcétera, etcétera. Han matado muchos cristianos y ellos lo hacen enfurecidos sobremanera contra ellos. Quiero decirte que la religiosidad, esto es a lo que lleva. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco. Aquí Pablo va a hablar por tercera vez, el libro de Hechos habla de la conversión de Pablo. La primera vez que habla del libro de Hechos es el capítulo 9 y luego en el capítulo 22 Pablo relata su conversión y luego en el capítulo 26 Pablo vuelve a relatar su conversión. ¿Ok? Es decir, Pablo es la segunda vez que relata su conversión, pero el libro de Hechos es la tercera vez que lo muestra. La Biblia siempre nos dice que cuando Dios habla dos veces es porque es algo importante y cuando habla tres veces es porque algo sumamente importante donde Dios está en medio de ello. Entonces, quiero que entiendas que la conversión de Pablo, lo que está hablando Dios, es extremadamente importante que entiendas que Dios puede cambiar la vida de cualquier persona. Es importante que entiendas que para Dios no hay nada imposible cuando verdaderamente una persona se humilla delante de Dios. Amén. Versículo 12. Y que Jesucristo está ahí para tendernos la mano cuando lo necesitamos para convertirnos a Él. Versículo 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo y sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó. Fíjate que esto concuerda mucho con lo de Apocalipsis. ¿Te acuerdas cuando Juan describe a nuestro Señor Jesucristo como en su rostro era tan fuerte como el resplandor de un sol? Bueno, que sobrepasa el resplandor del sol.
fíjate lo que dice Pablo. Dice, sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Quiero que entiendas aquí una cosa. Pablo, sin ser cristiano, tuvo su primera visión. ¿Ok? Para aquellas personas que dicen que es que esa persona no es cristiana, no, y tuvo una visión. Dios da visiones a las personas. Acuérdense de Nabucodonosor también. ¿Ok? Bueno, pero Dios conoce los corazones de ellos y les da con esa intención. ¿Ok? Para que lo conozcan a Él. Versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí hay dos cosas importantes que ya te los he explicado en el capítulo 22 de su conversión, en el capítulo 9. La primera cosa, Pablo dice, Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? Pablo no está persiguiendo a Jesús. Pablo estaba persiguiendo ¿a quién? A los cristianos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros en Cristo somos uno con Él, que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Es decir, si Pablo persigue a la iglesia, persigue a Cristo. ¿Te das cuenta de nuestra identificación con Él? Qué hermoso nuestro Señor Jesucristo. Aquellos hermanos muertos en Angola, aquellos cristianos muertos en África, déjame decirte, están persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y les va a pasar de dos sopas. La primera, que si son de corazón bueno como Pablo, que en el fondo, a pesar de tener un celo, pero en el fondo él quería conocer la verdad de Dios, se le reveló. Por eso hay muchos musulmanes también, o personas que mataban cristianos hoy en día y se han convertido a Cristo Jesús, porque ellos de verdad están buscando a Dios, pero el celo de su religión los lleva a eso. Y la segunda sopa, ¿cuál es? Aquellas personas que no están buscando a Dios, aquellas personas que son religiosos, pero no buscan la verdad, y esos van a enfrentar el juicio delante de Dios. Versículo, versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Bueno, aquí lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo es, una, te he dado una revelación. Dos, te voy a seguir dando revelación. ¿Sabías que Pablo fue una persona que recibió el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? No hay otra persona en la Biblia que haya recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte y resurrección. Claro, los discípulos y las personas que están ahí recibieron el Evangelio de Jesús en los Evangelios, pero me refiero después de su muerte y resurrección, no hay ninguna persona. Fíjate lo que dice Pablo, de hecho, en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 1 al 3, lo voy a leer rapidísimo. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os predicaos, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, aquí está la palabra, que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quién le enseñó eso a Pablo? Versículo 3 dice, recibí. Aquí vemos la respuesta en el capítulo 26, versículo 16, que Jesucristo le dijo, yo te estoy dando una revelación y me voy a seguir apareciéndote a ti porque tengo muchas cosas que enseñarte acerca de mí. He conocido pocas personas que se le ha aparecido a nuestro Señor Jesucristo para revelarles el Evangelio. Uno como cristiano tal vez puede decir, Señor, mi anhelo es verte aquí en una visión y va, ven, etcétera, etcétera. Si te preguntas tú, ¿para qué quieres ver a nuestro Señor Jesucristo? Lo normalmente, si eres un cristiano verdadero, pues no es para creer más, porque ya eres no es para creer porque ya eres un cristiano. Normalmente nosotros queremos que pase eso, pues para estar más tranquilos o muchas veces para decir, mira, a mí se me apareció Jesucristo,
como presumiendo. Otras personas puede ser porque se me apareció Cristo y estoy más tranquilo, que estoy haciendo bien las cosas, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir que por eso Jesucristo no se aparece, porque Jesucristo, nosotros, dice la Biblia, dichoso el que cree sin haber visto. ¿Se acuerdan cuando estaba Tomás y le dijo, Señor, hasta que no meta mi mano en tus dedos, pero mis dedos en tu mano y mi mano en tu costado? Pues no creo. Y se le apareció. Y Jesucristo le dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Somos más dichosos que Pablo porque nosotros no vimos a Cristo y creemos. Fíjate nomás. Gloria a Dios. Eso dice la palabra. Así es que yo les digo, yo oro con el Señor y les digo en la noche, Señor, si tú te quieres aparecer, aparécete. Si tú quieres hablarme, háblame. Yo recuerdo, no recuerdo bien la fecha, pero fue por ahí del 2019, perdón, 2019, entre, entre febrero, marzo, sí, entre febrero, marzo y abril, por ahí esas fechas. Estaba en una quinta de unos tíos míos cristianos. Estaba solo, me la habían prestado, estaba allá. Y yo estaba orando, 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 orando al Señor. Y fue tan fuerte la oración y fue tanto el temblor. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y sentí tanto que Jesús iba a aparecer en ese momento. Y le dije, Señor, si te apareces, estoy solo aquí en la quinta que está mero arriba en la sierra. Me voy a desmayar o me va a dar algo. Si tú crees que estoy listo y te apareces, gloria a Dios, y si no, Señor, estoy temblando de miedo. No vi a nuestro Señor Jesucristo, pero sentí tan fuerte su presencia como pocas veces lo he sentido, y sentí donde me puso su mano y sentí tan fuerte la presencia de Dios. Eso fue hace casi 6 años, 6 años. Ahora en las noches cuando me acuesto, le digo, Señor, si tú quieres hablarme, aquí estoy. Si tú te quieres aparecer en una visión, gloria a Dios. Y si no te quieres aparecer, también gloria a Dios. Tú me hablas por tu palabra, Señor. Y no porque te aparezcas o no te aparezcas, soy menos importante, no, porque no se trata de eso. Nosotros tenemos que entender una cosa, tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo. Y no me refiero a esta palabra física, porque he conocido personas que tratan la Biblia como, ay, eh, como algo sagrado. Esta Biblia de papel no es sagrada. Lo que es sagrado es el espíritu de la palabra, que es Jesucristo. ¿Me estás entendiendo? Esto es, esto es, esto es papel. Esto es papel. Mucha gente trata esto como que le da un beso, lo pone en un lugar así. Yo les digo, tengamos referencia a la palabra de Dios, sí. Es decir, no la voy a tener al lado de la basura, no la voy a tener así, etcétera. No, como un libro que aprecio. Pero en realidad, este libro físico no tiene ninguna reverencia. No es sagrado. ¿Qué es sagrado? La palabra espiritual es santa, que es Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesucristo es el verbo. Eso es santo. Eso es sagrado. La palabra es viva y eficaz, la palabra está viva. Eso es lo santo, eso es lo sagrado, esa es la presencia de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Si nosotros leemos la Biblia, es como Jesucristo mismo nos está hablando. Bueno, no es como, de hecho es Jesucristo hablándonos a nosotros. ¿Ok? Bueno, fíjate lo que dice ahí, versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Fíjate que Jesucristo le está diciendo, Pablo, te voy a dar revelación de mí, ¿ok? Acuérdense que antes no existía el Nuevo Testamento como existe hoy en día. Entonces, si tú lees las cartas de Pablo, ¿le dio revelación nuestro Señor Jesucristo a Pablo? Sí, ¿ok? Tenemos todas las cartas, Romanos, Corintios, Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas.
eh, todas las demás, Colosenses, carta a Timoteo, Tesalonicenses, primera, segunda, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tito, entonces las cartas paulistas, la de Filemón, tenemos todas esas cartas. Entonces Pablo, Dios le dio revelación a Pablo. ¿Ok? Bueno, quiero que entiendas una cosa. Esa revelación se convirtió, no fue de la noche a la mañana, esa revelación fue un proceso a lo largo de muchos años en la que Pablo fue estudiando el Viejo Testamento y Jesucristo se le aparecía y le fue revelando la verdad del Nuevo Testamento en Cristo, ¿ok? Quiero que entiendas que en el versículo 7 Dios le dice a Pablo, Pablo, no te preocupes, te voy a liberar de la gente de tu pueblo para que ya no vayas a los judíos. Ahora te mando a los gentiles. Quiero que entiendas que las visiones de Dios siempre nos dan dirección, algo que Dios nos está comunicando para hacer. A Pablo le dijo, vete a los gentiles, ¿ok? Segundo, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Te das cuenta? Jesucristo se le apareció y le dio a Pablo un mensaje específico. Pablo, quiero que vayas a los gentiles y quiero que les prediques de mí para que les abras sus ojos. Acuérdate a quién le está hablando Pablo aquí. Le está hablando al rey Agripa y a su esposa Berenice, ¿ok? Que el rey Agripa conocía de las cuestiones judías. Entonces, Pablo lo que estaba haciendo es abriéndole los ojos al rey Agripa, ¿ok? Y te das cuenta que cómo hace eso, no mencionando su vida pasada, no esto, sino enseñándole de Jesucristo, ¿ok? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Fíjate qué bonito. Primero te voy a dar una misión. Ábrele los ojos, predica la palabra de Dios, el evangelio específicamente. Después, insiste para que se conviertan. Ok, van dos. Tres, para que salgan de la potestad de las tinieblas. Cuatro, reciban por fe el perdón de pecados. Cinco, y conozcan la herencia. Qué hermoso es nuestro Dios, que su salvación es total e integral. Pero cuando Dios nos da una visión o le da esta visión a Pablo, Dios le da específico. Quiero que entiendas que tu propósito en la vida está en la Biblia. Si tú empiezas a leer la Biblia, Jesús te empieza a hablar. A lo mejor no se te va a aparecer físicamente como se le apareció a Pablo, pero Jesús te empieza a hablar a tu vida y te va a dar una misión específica. Hay una misión universal que es predicar el Evangelio y hacer discípulos. ¿Ok? Eso es universal. El específico es el cómo hago eso. Y eso tiene que ver cuando lees la Biblia y pasas tiempo con Jesús a solas y Dios te empieza a hablar. Hay algunos que somos maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Hay otros que no son nada de eso, pero aún así tienes la misión universal de llevar el Evangelio de Cristo a las personas. El cómo, averígualo con Dios. Y eso es lo que te reto, a buscar el propósito de Dios para tu vida con excelencia. Todos tenemos el mismo propósito, llevar las buenas nuevas y hacer discípulos. El cómo es la parte específica. ¿Me entiendes? Ok. Pero fíjate la tarea tan importante. Abra sus ojos, se conviertan, sean liberados de la potestad de Satanás, tengan perdón de pecados y conozcan la herencia. ¿Ok? Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí hay algo bien importante. Pablo le está diciendo al rey Agripa, acuérdate que su audiencia es el rey Agripa. Está convenciendo al rey Agripa de lo que él sabía de las profecías y las costumbres judías y todo eso. Le está hablando a Jesucristo, le está diciendo, es una visión celestial. O sea, le está diciendo, fue Dios el que me la dio. Segundo, está diciendo, para que se conviertan a Dios.
como que caches, ¿cómo que convertir? Pues si el judío ya está convertido, ¿no? Y eso es lo que Pablo le está hablando, ¿va? Se conviertan haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjate lo que Pablo está diciendo aquí, que es exactamente lo mismo que Pedro, el apóstol Pedro, dijo en el capítulo 3 de Hechos, que le dicen, versículo 37, voy a leerlo, capítulo 3, versículo 37. Al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Te estás dando cuenta? En el capítulo 2, perdón, eso fue en el capítulo 2, versículo 3. Dice: ahora en el capítulo 3, versículo 19, dice el mismo apóstol Pedro: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Te das cuenta? Dice: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y bautícense. Cuando tú te bautizas es porque estás arrepentido. ¿Ok? Aquí Pablo está le está diciendo lo mismo: que se arrepintiesen y se convirtiesen de sus pecados, haciendo obras dignas. Hoy en día hay muchas iglesias que te dicen: ven a Cristo tal como eres, y eso es cierto. Y las iglesias te permiten seguir igual como eres, y eso es lo que está incorrecto. Si una persona homosexual verdaderamente se le predica de Cristo y se le está hablando de Cristo y se le está diciendo que se tiene que arrepentir y hacer obras dignas de arrepentimiento, la persona tiene que dejar su homosexualismo. No estoy diciendo que no va a batallar en ese proceso, no estoy diciendo que no va a estar así y no estoy diciendo que de repente va a caer y tuvo un desliz y así. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la persona está cambiando su vida para Dios y tú puedes ver las obras de arrepentimiento. Pero si una persona bien va a una iglesia y le dice: entrega tu vida a Cristo, y la persona: "Ah, ¿cómo le hago? Haz esta oración", y la persona hace esa oración y no le enseñan nada de quién es Jesús, ni por qué murió, ni por qué se tiene que arrepentir, esa conversión. Por eso las iglesias fallan en las conversiones, porque no están haciendo bien el trabajo de verdaderamente predicar el arrepentimiento y la buena nueva de que Dios, si te arrepientes, tiene la vida eterna. Es una mentira decir que por una oración tú vas a ir al cielo. Pastor, pero en Romanos dice, sí, en Romanos dice esto, y vamos para allá a leerlo rápido. Romanos dice, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate lo que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero ahí dice, pastor, sí, pero ¿sabes lo que significa confesar que Jesús es el Señor? Es decirle a la persona que Jesús es Dios. Él se hizo hombre, vivió en la tierra, caminó una vida santa, murió por nuestros pecados. Eso es explicarle por qué es el Señor. Y cuando tú dices que murió por nuestros pecados y que nos vino a dar vida eterna y que resucitó, etcétera, 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 y que por eso Dios lo levantó a los muertos, ¿lo crees? Sí. Entonces, ¿tú crees que Dios demanda una vida diferente y así como lo levantó a los muertos, te puede dar vida a ti para cambiar tu vida? Sí. Entonces, arrepiéntete de tu pecado. ¿Sí me explico? Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Pablo le está diciendo exactamente al rey Agripa eso. Le está diciendo: arrepiéntete. No basta con hacer una oración. Tiene que haber frutos, obras dignas de arrepentimiento. ¿Quieres saber si una persona que acaba de dar su vida a Cristo Jesús se convirtió? Primero, invítalo a la iglesia, invítalo a un círculo, a un círculo para leer la Biblia. Si la persona accede, es que de verdad quiere buscar a Dios. Si la persona no accede, es que no quiere buscar a Dios. Pasa el tiempo y ve sus obras, que en lugar de arrepentirse de sus malas obras y apartarse, las sigue practicando y se deleita. Versículo 21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Por, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, fíjate lo que les he hablado desde que arrestaron a Pablo, que no fue el hombre el que lo salvó,
que Dios es el que le salvó a Pablo. Dios tiene un propósito para ti y si tú buscas ese propósito cumplirlo, nada te puede privar de lograr el propósito de Dios. Y ahora sí el Salmo 91 parece sobre tu vida porque tú estás cumpliendo el propósito de Dios y Dios manda a sus ángeles para que te cuiden. Si tú estás haciendo eso, ¿cuántos cristianos están en la iglesia solamente por estar de lo que se están perdiendo? Versículo 22, pero habiendo obedecido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Déjame aclarar un punto aquí. Cuando digo que estás buscando el propósito de Dios o haciendo el propósito de Dios, no me refiero que dejaste toda tu vida para servir a Dios. No, yo no sé en la etapa en la que estás, no sé si en la etapa si tú te acabas de convertir a Cristo, tienes que ser discípulo, aprender a ser discípulo. Y aprender a ser discípulo no es de la noche a la mañana, ni llevar un curso los sábados y ya me dan un examen y lo hago y ya soy. No, aprender a ser discípulo tiene que ver con mucho más de eso que no voy a explicar hoy. Tiene que ver con un proceso. Los discípulos tardaron 3 años y algo, ¿ok? Después de eso, tienes que madurar y ser buen administrador de lo que Dios te está hablando a tu vida. Cuando lo hagas, Dios te empieza a traer discípulos. Tú tienes que aprender a discipular. Yo no sé en el proceso que estás, pero le tienes que ser fiel a Dios en ese proceso y eso es lo que estaba hablando, ¿ok? Versículo, dice Pablo, yo no les enseñaba otra cosa fuera de lo que habían dicho los profetas y de Moisés. Acuérdate que le está hablando el rey Agripa, que el rey Agripa conocía de esto. Versículo 23, que Cristo había de padecer. Quiero que entiendas que el versículo 22, ¿cómo lo liga? Mira, yo le estoy hablando lo que hablan los profetas y Moisés. ¿Y qué es lo que hablan los profetas? Versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz a los pueblos y a los gentiles. Una vez una persona me dice, pero pastor, si la Biblia está mal, porque Cristo no fue el primero que resucitó. La Biblia habla de muchas personas que resucitaron antes. Sí, pero la resurrección que habla Dios no se habla de que murió y resucitó, tal vez como Lázaro. No, no se habla de así. Se habla de que murió en el cuerpo y resucitó en un nuevo cuerpo. ¿Sí me explico? Él es el primero que murió en cuerpo humano y resucitó en cuerpo celestial. De eso es lo que está hablando el primero en resucitar. El otro, como Lázaro y los demás que habían muerto y resucitado, no son los primeros que resucitaron porque en realidad no tienen un cuerpo celestial, tuvieron el mismo cuerpo humano. ¿Ok? Aclarado eso. Versículo 23, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo de los gentiles. Eso es lo que le está diciendo. Fíjate lo que le está diciendo. Rey Agripa, yo solamente les hablaba a las personas y les hablo de Cristo. Cristo en el Viejo Testamento está. Cristo está en toda parte del Viejo Testamento. Solamente que los judíos religiosos no lo pueden ver. Pero a mí me fueron abiertos los ojos. ¿Te gustaría abrir los ojos a ti también? Eso es lo que le está diciendo Pablo al rey Agripa. Versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Festo es el gobernador. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Por qué dice eso? Porque él no entendía nada de lo que Pablo decía. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Fíjate, Pablo conoce muy bien a su audiencia. Por eso les digo que cuando vayamos a evangelizar, no podemos evangelizar a todos de la misma manera. Jesucristo ni él mismo lo hacía, porque evangelizar no es copy-paste, copy-paste. Evangelizar tiene que ver con escuchar a Dios al Espíritu Santo para conocer la audiencia y lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la forma de evangelizar. Muchos quieren evangelizar con puro testimonio, muchos quieren evangelizar con esto, con aquello y lo otro. Escuchemos al Espíritu Santo. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano.
La primera vez que se les dijo cristianos fue en Antioquía a los cristianos, en Hechos 11:26. Muchas personas dicen, los católicos dicen, la primera religión y la única religión, los católicos. El cristianismo, en una forma, no es religión, y en otra forma, sí es religión. Te voy a explicar. Religión es un conjunto de ideas y creencias. En eso concuerdo que el cristianismo es una religión. ¿Pero por qué no es una religión? Porque la práctica es otra cosa. La práctica de la religión no tiene nada que ver con la definición. Cuando tú dices, hablas de una religión, es un medio humano para poder llegar a Dios a través de obras y cosas. Entonces, en realidad, el cristiano no es una religión, es una relación personal con Dios. Pero si te quieres ir a una palabra con definición, sí, somos una religión, pero no en la práctica del mundo moderno hoy actual, ni del mundo anterior, sino que sí somos un conjunto de ideas y creencias basadas en la palabra de Dios. En eso sí somos religión. Pero en la práctica de cómo la religión hoy en día y cómo ha sido en la humanidad, no somos. Son de las veces que la palabra en su definición no concuerda con lo que se practica de esa palabra. ¿Ok? Versículo 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o mucho, no solamente tú, también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto por mis cadenas. Cristiano. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí, diciendo, ninguna cosa digna, ni de muerte ni de prisión, ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no fuera porque ha apelado a César? ¿Te das cuenta? Tantas personas en su interior, desde el capítulo 22, Pablo viene defendiéndose. Pablo primero estuvo en manos del tribuno, después estuvo en manos del gobernador Félix, después del gobernador Festo y ahora ante el rey Agripa. Y dicen, no hemos hallado nada digno de muerte, no tienen nada, pero como él apeló a César, lo tenemos que mandar a César. Quiero que entiendas una cosa. Cuando tú estás cumpliendo con excelencia la razón de tu existencia en Cristo, llevando a cabo el propósito de Dios, no importa quién se levante contra ti, no te podrán hacer nunca daño, no te podrán nunca tumbar. Nadie te puede quitar del propósito de Dios más que tú mismo, cuando tú renuncias, cuando te da miedo, cuando empiezas a escuchar al diablo. He oído muchos cristianos que se han alejado del ministerio por escuchar al diablo, porque viven en depresión, en tristeza, en esto, y todo le parece imposible. Es que no tengo dinero, es que no tengo esto. Dios no te llama a tener dinero. Déjame contarte algo rapidísimo. Cuando yo empecé el centro de rehabilitación y todo, no tenía dinero. Yo le creí a Dios, le obedecí y Dios empezó a mandar el dinero. Lo mismo Dios hace contigo y con todas las personas que de corazón quieren hacer con excelencia la razón de su existencia. Dios solamente está diciéndote, ven, en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener muchas aflicciones porque te he mandado como oveja en medio de los lobos, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo y te he dado esa victoria. Y así como a Pablo lo protegió, Dios también te protege a ti. Y así como Dios suplió todo lo que Pablo necesitaba, también te va a suplir a ti. Y así como Dios le dio palabra al apóstol Pablo, Dios te va a dar palabra a ti. La Biblia dice que el que creyere será salvo y el que no será condenado. No es nuestro trabajo convencer a las personas. Una vez una persona por Instagram me dijo, a ver, convénceme de Jesús. Y le empecé a hablar de Jesús. No, y me refutaba todo, todo, todo. Y le dije, te voy a decir una cosa. Tú no quieres creer, tú no quieres que yo te convenza. Lo único que quieres es que yo te levante eh, los puntos y tú refutarlos y refutarlos. Te voy a decir una cosa. Y él me decía, le dije, yo ya me voy, ya no te voy a predicar, bye. Y me dijo, pues qué mal cristiano, porque me tienes que convencer. Y le dije, no, la Biblia dice que no estamos llamados a convencer, que el que convence es Dios, cuando un corazón verdaderamente lo busca. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Y el que creyere y sea bautizado será salvo. Y el que no, yo tengo que insistir, sí, tengo que persistir, sí, pero hasta aquí.
Ya no hay más que yo pueda hacer. Solamente orar para que Dios toque su corazón. Y eso fue lo que el rey Agripa dijo, casi me convences de ser cristiano. Oremos por aquellas personas. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y de hoy poder entender un poquito más de cómo nosotros podemos vivir nuestra vida con excelencia para ti. Gracias, Espíritu Santo. Y oramos por aquellas personas que son familiares y amigos nuestros que nos han convertido para que se conviertan y no queden como el rey Agripa que dicen, casi me convences, sino que estén plenamente convencidos que Cristo es el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes pararle, alma, por favor?